Amigos, 1:03 de la tarde, continuamos en Como Noticias, edición mediodía. Somos el norte, por supuesto, con Germán Montoya a esta hora de la tarde, brindándoles toda la información. Amigos, ustedes recuerdan este caso, incluso también lo voy a señalar una vez más, que tiene que ver con el accidente donde una empresaria atropelló a un vigilante en el distrito Víctor Larco. Entonces, hay algunos temas legales que a continuación lo vamos a presentar a nuestro invitado para que él nos indique también qué delitos podría enfrentar ya en libertad esta empresaria. A continuación le damos el pase a doctor Rolando Bazán, él es abogado penalista. Doctor, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Saludo a toda la concurrencia. Doctor, les estaba mencionando a nuestros seguidores, televidentes y oyentes este caso que en realidad viene generando gran polémica a nivel nacional debido a que esta empresaria que atropelló a un vigilante en el distrito de Víctor Larco, en la provincia de Trujillo, ha quedado ya en libertad por parte de las autoridades. Y hay unos temas de por medio que todavía no se han resuelto, como por ejemplo, ¿qué delitos podría enfrentar ya en libertad esta empresaria? En principio, por lo que tenemos conocimiento, la rotulación de la imputación que ha esgrimido el Ministerio Público, en este caso de la investigada Marixa Alfaro Serna, es lesiones culposas. Las lesiones culposas se encuentran estipuladas en el artículo 124 y el rango de pena es de 4 años a 6 años, ¿no? De pena Ya. privativa de libertad. Justamente cuando el agente, por efectos de, en este caso de alcohol y manejando un vehículo, comete pues lesiones a terceros. Y es un agravante, evidentemente, manejar en estado de ebriedad. Si bien es cierto, hay un delito autónomo, pero este se subsume a las lesiones culposas, ¿no? Entonces estaríamos hablando en principio de lesiones culposas. Sin embargo, hay algunos datos que al parecer no están vinculados a la investigación de la Fiscalía, que es justamente el tema de la omisión de socorro. Y es una cuestión que, según los datos que se tiene, también se tendría que haber una línea investigativa al respecto, pero al parecer la Fiscalía no ha aparecido datos, por lo menos indiciarios, que este delito, omisión de socorro y exposición a personas de peligro, podía subsistir en este caso, que agravaría indudablemente la situación de la investigada, porque estamos hablando que el artículo 126 respecto a omisión de socorro estipula también una pena privativa de libertad no mayor a 3 años. Ahora, doctor ¿Y qué es lo Rolando, viendo las imágenes, eso sería quizás una posibilidad e incluso de que habría intentado fugarse, porque si es que lo hubiese hecho, ahí sí estuviéramos viendo ya esa omisión de socorro y probablemente para todos nuestros seguidores hacerles entender que ahí sí habría una prisión preventiva, si es que se hubiese ido inmediatamente del lugar del accidente? Claro, lo que pasa es que según los datos que se tiene y a razón de la Fiscalía, no se configura ni omisión de socorro, que es un título de imputación, como acabo de mencionar, diferente, y lo que usted, que es el artículo 126 y lo que usted acaba de manifestar, que se dio en el caso, por ejemplo, recordemos hace unos meses el caso Villar, que es la fuga del lugar del accidente de tránsito, ¿no? Que está estipulado específicamente en el artículo 408. ¿Por qué? Porque en este caso, en estos tipos de casos puede haber tanto la omisión de socorro y también la fuga del lugar de accidente de tránsito. Y son delitos independientes y que se sumarían las penas en algún sentido, pero en este caso tampoco hay ello. Lo que más podría haber quizás es una omisión de socorro o exposición a personas de peligro, pero como vuelvo a repetir, la Fiscalía no lo ha estimado. Entonces, dentro de la imputación de la Fiscalía y que ha meditado también estipular eh, la incoación de un proceso inmediato, un proceso rápido, un proceso especial, un proceso célere, está simplemente circunscrita en el aspecto de lesiones culposas, ¿no? Evidentemente con la agravante de estar con los efectos del alcohol, porque esta señora, el mismo artículo habla de mayor de 0,5 gramos litro, la señora ha estado con 1,84 según el alcance de medicina legal, es decir, está en un tercer periodo de alcoholemia que es la llamada ebriedad absoluta,
¿no? Entonces estaríamos dentro de ese escenario, solamente de lesiones culposas conforme lo ha estipulado el titular de la acción penal, que es el fiscal. Doctor, ahora que ya se ha dispuesto su libertad de la empresaria y va a afrontar este proceso, ya valga la redundancia, en libertad, ¿hay posibilidad que conforme vayan dándose las investigaciones en estos días y meses, pueda ella tener alguna prisión o ya no tendría nada que ver? No creo que sean muchos meses, estimado señor. ¿Por qué? Porque estamos hablando, como dije, de un proceso inmediato. El Mm, mismo fiscal ha solicitado la incoación de un proceso inmediato, que es un proceso especial que se encuentra en el marco normativo procesal, que significa que en casos que haya detenciones de flagrancia y que ya las evidencias sean evidentemente corroboradas, como al parecer ya lo hay, y que no haya una mayor desarrollo investigativo, se puede instrumentalizar o incoar o solicitar este llamado proceso inmediato, que significa que el juez va a meditar los criterios, en principio, si la detención en flagrancia fue adecuada, después si merece, según las cuestiones investigativas, incoar el proceso inmediato, y de ahí basta 72 horas para que empiece una audiencia, que es una audiencia única. Si bien es cierto puede haber sesiones de la misma, pero es muy rápido, y yo estimo que quizás en una semana, un par de semanas, siendo un proceso inmediato, podría darse como máximo ya una sentencia. La pregunta es si esta sentencia va a ser de privativa de libertad efectiva o no, porque si estamos hablando dentro de lo que nos informa el Código Penal respecto a los tercios de imposición de pena, estamos hablando que la pena, como dije, oscila entre 4 ni mayor de 6 años, pero la señora investigada no tiene antecedentes, es decir, podríamos estar hablando en el rango quizás de 4 años como máximo o menos. Entonces, muy posiblemente un juez no determine una pena combinada en un reclusorio, en un penal, sino podría inclusive ujú. este, determinar una pena con observancia de restricciones y que no esté ella sufriendo pues una carcelería efectiva. Pero eso depende, vuelvo a Ajá. repetir, de el señor juez en el proceso inmediato, ¿no? Claro. Ahora, doctor, también ha causado bastante indignación aquí en la ciudad de Trujillo y polémica es al momento de poder redactar el acta policial, en la cual se señala que hay un error, porque precisan los efectivos que en ese momento se ha señalado que era una caída, más no un atropello como tal. ¿Eso puede también interferir en las investigaciones o eso se puede corregir conforme van pasando las horas? ¿O es algo normal que puede quizás por ahí ser disminuido? No es una cuestión normal porque se supone que los efectivos policiales han tomado conocimiento de los hechos, y eso no se puede tomar como un error material, ¿no? No lo creo que eso deba así, tanto es así que la misma Policía Nacional, los altos mandos de la región La Libertad han sostenido que esos policías no han sido, por lo menos para decirlo, menos diligentes, y que van a ser investigados dentro de la misma Policía Nacional de forma administrativa, y van a ser removidos a otra dependencia policial, ¿no? Es evidente que, y digo por lo menos, una negligencia, porque quizás puede haber casos de corrupción y no podemos dejarlo de lado, ¿no? Porque es muy raro que los policías, y dos policías que levanten un parte para llevar una persona producto de un atropello por una persona que está en evidente estado de ebriedad, ponga que es un ciudadano que ha sufrido un accidente y una caída como manifestaron. Ahora, doctor, entonces eso ellos se podría considerar como un error garrafal de los efectivos policiales porque ellos están preparados para poder emitir este tipo de actas y si no lo hacen como corresponde o como es el hecho, entonces, y ya lo han señalado, por ejemplo, los altos mandos, y usted también lo precisa, que van a ser investigados, incluso cambiados también de dependencia
Eso debido como una sanción que ellos tendrían por realizar este acta policial de manera errónea. Eso también podría, por ejemplo, perjudicar al momento de acceder al SOAT para la víctima, doctor. Sí, eso también eso me cae claro, porque se supone que si una persona tiene lesiones producidas por un accidente de tránsito como, o una lesión por vehículo motorizado, y que tiene todo vehículo motorizado, como todos los que manejamos, sabemos que está vinculado a un seguro, en este caso SOAT, entonces no se podría instrumentalizar, si es que estamos hablando de otro contexto de hecho. Y es por eso yo digo que es un error, eh, por lo menos yo no lo tomo como error, sino como una negligencia grave, por lo menos desde el punto de vista administrativo, ¿no? To- to- Porque lo que justamente se requiere es la atención inmediata. Habrá que Así es. investigar si eso ha significado que la persona primero no se active el SOAT y que no Ujú. sea inmediatamente atendido. Y eso sí Así es. podría ya ameritar una investigación paralela respecto a las implicancias que ha generado ese parte policial. Así es, doctor. Le digo, vamos a ir a una breve pausa comercial, pero no se vaya a ir, por favor, a todos nuestros televidentes, seguidores y oyentes también, continuando con este caso para que ustedes puedan verlo desde el área legal, qué puede seguir también con esta empresaria que, según las autoridades, ya se ha dispuesto su libertad aquí en la ciudad de Trujillo. Vamos a la pausa y regresamos en breve. En Cosmos, Amigos, 1:18 de la tarde, seguimos en Como Noticias, edición mediodía. Y también continuamos con nuestro invitado, el doctor Rolando Bazán, él es abogado penalista, analizando esta situación de la empresaria que atropelló a un vigilante aquí en el distrito Víctor Larco, en la provincia de Trujillo. Doctor, ¿hay algunas restricciones, por ejemplo, con este caso, ya que se le brinda a la empresaria para que lleve su proceso en libertad? ¿Cuáles podrían ser, cuáles podrían denominarse? Al parecer, por lo que hemos tomado conocimiento, ella ya tiene la llamada comparecencia con restricciones, no alejarse del lugar de la jurisdicción judicial, no alejar sin previo permiso, no concurrir a ciertos lugares, eh, diversos tipos de cuestiones que podría o delimita la normativa y también el juez para determinar una comparecencia con restricciones. Hemos tomado conocimiento que ya la señora se encuentra bajo ese supuesto. ¿Y qué significa ese supuesto? Ujú. Significa que no se han merituado el peligro procesal y tampoco, evidentemente, si estamos hablando de lesiones, si bien es cierto, culposas pero graves, no alcanzaría el parámetro de exigencia de una prisión preventiva que a partir de la última reforma advierte el 268 que tiene que ser una pena superior a 5 años. Y como me refería hace un momento, más o menos ella estaría dentro de una prognosis de pena, una posible pena respecto a estos hechos de lesiones culposas graves, estaríamos dentro de 4 años ni mayor de 6. Pero ella, como es una persona que no tiene antecedentes, estaríamos dentro de 4 años como máximo. Entonces no estaría dentro del requisito exigido para una prisión preventiva. Es por ello que se ha solicitado la comparecencia con restricciones, ¿no? Que es una medida menos gravosa y que restringe ciertas libertades, pero no es una prisión preventiva, ¿no? Doctor, al mediodía ha hablado el abogado de la familia del vigilante, el doctor Roberto Arteaga, en la cual ha precisado también uno de los puntos añadiendo a los que usted ha mencionado, por ejemplo, una coacción económica de aproximadamente 10.000 soles mientras dura el proceso. Hay que diferenciarlo de una reparación civil. ¿Cómo se le podría explicar a la población para que no confunda coacción económica y reparación civil, doctor? Ya, lo que se refiere seguramente el letrado de la familia es la llamada caución económica, que es como, para hacer un ejemplo, como la llamada Ya. fianza que siempre vemos en algunas películas norteamericanas, ¿no? Que es un dinero que el juez amerita para que también que la persona no se sustraiga de los encauces de la justicia
de los encauces de la justicia y que se pueden dar dentro de la comparecencia con restricciones. También se puede dar esta modalidad de un pago que le exige el juez, y se llama caución, ¿no? Y es una medida también dentro de la comparecencia eh, eh, con restricciones que estima nuestro Código Procesal Penal. Doctor, ese monto... Y es diferente ese monto a lo que usted me preguntaba, a una reparación civil. ¿Por qué? Porque la reparación civil es la pretensión que sostiene el agraviado respecto al hecho lesivo. Es la llamada consecuencia económica respecto al delito y que evidentemente es una institución jurídica totalmente diferente de la caución. Como voy a repetir, la caución es un dinero que el juez determina dentro de una comparecencia con restricciones. Y el otro es ya una reparación a la víctima, una reparación económica, pero esta se da a partir ya de una sentencia, ¿no? La exigencia de la misma. Doctor, ¿esta coacción económica de 10.000 soles contempla recién a partir desde hoy o es que ya tendría que ver con todos estos gastos que se han venido realizando en estos días anteriores? Pero hay que advertir que la caución no es para la víctima. La caución es simplemente un monto dinerario que el juez exige para que la persona, dentro de una comparecencia con restricciones, o sea, como una medida más dentro de la comparecencia con restricciones. Ese no es un dinero que va a servir para la víctima. La reparación civil sí, pero también hay que advertir que en estos casos es evidente que en principio tiene que funcionar el SOAT. Sin embargo, es evidente que también para determinar la posible pena, el juez va a ver cómo se comportó esta señora. Si, por ejemplo, a falta de SOAT o SOAT que no cubre ciertas cuestiones, ella, teniendo la posibilidad económica, ha agarrado de su propio peculio y ha pagado ciertas cuestiones dentro de necesarias para el restablecimiento de la salud del agraviado. Esa cuestión, ese comportamiento, lo tiene que hacer todos ciudadanos desde el punto de vista moral, pero también un juez, al ver este tipo de comportamiento, va a determinar lo que se llama tratar de resarcir el daño causado, ¿no? Ese es el punto. Entonces ahí la aclaración a todos nuestros seguidores, televidentes y oyentes. En un hipotético caso, por ejemplo, si la víctima, en este caso el vigilante, hubiese perdido la vida en el acto o allí en unos días, pero que no hubiese pasado las 48 horas, ¿había la posibilidad que vaya esta empresaria a prisión preventiva o no figuraba? Mire, primero, en el tema de, ella podría haber evidentemente calzado para el tema de la flagrancia, como hemos visto, la flagrancia es, la realiza la Policía Nacional, puede ser detenida una persona hasta por el plazo máximo de 48 horas, a fin de poder viabilizar los actos de investigación. Podría haberse amerituado, y eso también debe ser motivado, una detención judicial por flagrancia, a fin de habilitar otros días. No ha sido necesario porque se entiende que está toda la investigación ya cuajada, terminada, por eso el fiscal ha solicitado el procedimiento inmediato, el proceso inmediato. Y es evidente que si esto es así, ya no habría necesidad de una medida coercitiva tan gravosa y, como vuelvo a repetir, no habiendo la posibilidad de superar los 5 años de una prisión preventiva. Entonces nos encontramos que a partir de la norma tampoco había imposibilidad de que esta persona poder requerir la prisión preventiva. ¿Cómo se lo hubiera podido requerir? Si es que hubiera habido un concurso de delitos, es decir, si hubiera otros delitos independientes que se podrían sumar las penas por el artículo 50 del Código Penal, que se llama concurso real de delitos, como digo, si es que se hubiera podido corroborar la omisión de socorro del 126 o la fuga del lugar del accidente de tránsito del 408. Recuerde usted que en el caso Villar eso sí se comulgó, porque el señor Villar salió abruptamente del hecho, no socorrió y también se fugó. En este caso, al parecer, si bien es cierto, las notas periodísticas nos hablan de ciertos intentos, eso, como vemos, el fiscal no le ha parecido que hay indicios para poder
estimar que existan otros delitos como la omisión de socorro o la fuga del accidente de tránsito, ¿no? Ahora, doctor, Entonces, no. en audiencia se ha escuchado a la empresaria llorar El juez amerita lo que requiere el fiscal. El juez no puede imponer una prisión preventiva. Lo que puede hacer el juez es cuando el fiscal no solicita una medida coercitiva, como la prisión preventiva, como es el caso que como no la ha solicitado, si es que no hubiera solicitado una comparecencia con restricciones, el juez podría simplemente instituir una comparecencia simple. Pero en este caso, lo que ha hecho la Fiscalía es solicitar, entiendo, requerir una comparecencia con restricciones. Como dije, ¿por qué? Porque el 268, respecto a la prisión preventiva, justamente dice que la prognosis tiene que ser mayor de 5 años. Y en este caso, siendo una persona sin antecedentes, no estamos pues de superar los 5 años. Y aparte, también el juez, con lo que usted ha advertido respecto a la audiencia, ha tenido que verificar si existe o no peligro procesal en algún sentido para manifiestamente determinar una comparecencia con restricciones. Y si estamos hablando que la persona pues es madre de familia, tiene trabajo conocido, es empresario, etcétera, quizás también ello no ha servido para que el fiscal, más allá de los 5 años, para que el fiscal pueda determinar una prisión preventiva. Siendo esto requerimiento una comparecencia con restricciones, el juez también ha tenido que motivar y verificar si es que esta persona tenía un estándar ciertamente de peligro procesal, no como la prisión preventiva, pero sí cierto estándar. Y por ello, justamente para mantenerla en causas del proceso, le ha también exigido una caución, le exige que determinadas reglas de conducta que no se vaya de la localidad, etc. Claro. Así es, doctor. Y antes de poder finalizar brevemente, nada más, ¿qué puede pasar con la empresaria? ¿Qué pasará también con el vigilante? Por favor, brevemente, para que nos pueda dar esa claridad a todos nuestros televidentes, oyentes y seguidores. Esperemos que la persona que ha sufrido estas graves lesiones salga prontamente y se pueda recuperar, porque si esto tiene un desenlace fatal que nadie quiere, ya no estaríamos hablando de lesiones culposas, sino estaríamos hablando de homicidio culposo. Esperemos que eso no suceda, y eso significaría ya agravar la situación de la persona, pero entendemos que, y eso es algo que todos queremos, que la persona que ha sido agraviada por estos hechos se viene recuperando, ¿no? ¿Qué es lo que podría suceder? Es que un juez podría merituar el tema y podría, en un supuesto, la jurisprudencia no lo atiende de esa forma, porque la jurisprudencia a reos primarios y en estos casos de homicidios culposos, la regla general es no meter a la cárcel a las personas, ¿no? Ponerle penas suspendidas con ciertas reglas de conducta. Reparaciones civiles como reglas de conducta, ¿no? Pero podría ser que un juez determine quizás una pena privativa de libertad. Eso tampoco no podemos sacarlo de la posibilidad. Correcto. Gracias, doctor, muy amable. Esperemos tener otra oportunidad. Muchas gracias. Bien, estuvimos conversando con el doctor Rolando Bazán, él es abogado penalista. Nos estaba brindando, ¿no?, desde el área legal lo que representaría para el empresario y también para el vigilante en este caso, que viene causando gran revuelo a nivel local y nacional. Bien, amigos, siendo la 1:30 de la tarde, vamos a una breve pausa comercial, pero no se muevan porque en breve regresamos con los deportes en Zona Deportiva.